Comunismo. Historia de una ilusión. El imperio de Stalin. Moscú, 24 de junio de 1945. Las tropas soviéticas se reúnen en un desfile victorioso dedicado a su líder de guerra, Joseph Stalin. El comunismo ha derrotado al fascismo en la Gran Guerra Patria. Las banderas y estandartes del ejército que una vez pertenecieron al enemigo yacen a los pies del secretario general. El zarismo fue parte de la herencia de Stalin. En cierta manera, echando un vistazo a su política exterior, su política con respecto a los Balcanes, las similitudes con la política exterior imperial zarista son asombrosas. Existe un episodio muy interesante. El embajador Harriman, el famoso Averell Harriman, embajador en Moscú a finales de la Segunda Guerra Mundial, saluda a Stalin en la conferencia de Potsdam en Seligenhof y le dice: Marshal Stalin debe estar muy contento de estar aquí, en la ciudad de su enemigo, como vencedor. Harriman señaló que Stalin había contestado con: el zar Alejandro se abrió camino hasta París. Josif Vissarionovich Yugashvili nació en Georgia en 1879. Se crió en unas condiciones humildes. Era hijo de un zapatero. Su madre quería que fuese sacerdote. Un alumno inteligente que recibe educación en el seminario de Tbilisi, el único centro de enseñanza superior de Georgia. Socialdemócrata, desde 1898 fue encarcelado y condenado al ostracismo por actividades revolucionarias. Stalin, el hombre de acero, como se hace llamar ahora, se une a los bolcheviques y resulta elegido para formar parte del Comité Central en 1912 a petición de Lenin. Tras la Revolución de Febrero de 1917 vuelve del exilio y ocupa el puesto de editor jefe del Pravda, el periódico del partido. Comprendió el valor de la información. No es la posición la que te hace poderoso, lo que te da el poder, sino la información. En el principio era el verbo. Después de la Revolución de Octubre, Lenin nombra al tímido georgiano como comisario del pueblo para asuntos exteriores. Lenin cree que el caos causado por los efectos de la Primera Guerra Mundial provocará el colapso de los gobiernos burgueses de Europa bajo la presión del proletariado internacional. Pero no llegó a producirse una revolución mundial. La guerra civil causa estragos en Rusia. Los bolcheviques, liderados por el comisario de guerra, Leo Trotsky, se alzan victoriosos. Rusia es ahora el único país gobernado por comunistas. Después de que Lenin sufra su primer infarto en 1922, Trotsky preside el desfile que celebra el 5º aniversario de la Revolución de Octubre. Aunque se trata a Trotsky como sucesor de Lenin, Stalin ha comenzado su lucha por el poder. Stalin ocupó la segunda fila en el liderazgo revolucionario. Un apparatchik, hambriento de poder, que utilizaba las puertas traseras de la burocracia, intrigas, terror, amenazas y corrupción, para llegar al poder y mantenerse en él. Por supuesto, nadie podía prever quién era Stalin. No creo que Lenin lo supiese. Sí, Stalin era peligroso. Los jefes del Partido Comunista se reúnen alrededor del ataúd de Lenin. Solo faltaba uno, Leo Trotsky. Stalin envía a Trotsky una fecha falsa del entierro para evitar que asista a los servicios funerarios. Stalin lleva el ataúd junto con sus camaradas Zinoviev y Kameniev. El triunvirato tiene un objetivo común. Quieren repartir el poder de Lenin entre ellos. Después de que los bolcheviques fallasen en su intento de llevar la revolución proletaria al mundo, el partido bolchevique estaba desesperado por una nueva visión. Y Stalin les proporcionó una.
Existen situaciones históricas en las que no triunfa necesariamente el más inteligente, ni el más previsor, sino la persona que dice con una especie de obsesión fanática: yo conozco el camino, camaradas. Stalin se dedicó a decir: somos lo suficientemente fuertes como para extender el socialismo nosotros solos. Y con ello Stalin apeló al orgullo nacional bolchevique. Establecer el socialismo en un país, en Rusia, es su eslogan. El mercado orientado a la economía que trajo consigo la nueva política económica de Lenin es incompatible con la visión comunista de Stalin. Su objetivo es el de una sociedad sin clases en la que los medios de producción pertenezcan al Estado. Por el año 1925 o 26, Stalin cuestionó la nueva política económica para abolirla después. Revocó la prohibición del consumo de alcohol que el zar Nicolás II puso en vigor en 1914 y que se mantuvo, a pesar de la guerra civil, hasta aproximadamente 1926, cuando Stalin dijo: a un borracho no le preocupa la política. La capacidad teórica de Stalin era relativamente limitada, lo que ayuda a explicar por qué le desdeñaban cierto número de teóricos bolcheviques. Lo que Stalin y Lenin tenían en común era un extraordinario sentimiento por el espíritu de la época en que vivían. Lo primero que hizo fue dejar a Leo Trotsky, un defensor de la Revolución Mundial, fuera de los puestos oficiales por su tendencia izquierdista demasiado alejada de la línea del partido. Luego Stalin se volvió contra los que fueran sus camaradas. Zinoviev y Kameniev fueron despojados de su poder. Kameniev recuperó beneplácito y puesto después de una humillante y pública demostración de autocrítica. Stalin apelaba a unas tendencias democráticas e igualitarias dentro de las nuevas bases del partido. Tal como dijo en el 15º Congreso del Partido Bolchevique en diciembre de 1927, no necesitamos aristócratas en el partido. Stalin ordenó la detención de Trotsky, su adversario más peligroso, y siguiendo la más fina tradición zarista, también su destierro a Siberia. A continuación, desacreditó a los partidarios de la nueva política económica de Lenin, calificándolos de disidentes con tendencias derechistas, y los expulsó del poder. Stalin fue un político muy preciso y centrado cuando se trataba de posición política y personal en el poder. Y un inmenso país se vio sujeto a sus intereses por el poder. Los representantes más destacados de la facción stalinista no eran meros instrumentos del poder de Stalin, eran sus camaradas en espíritu. Y, gracias a su ayuda, él fue capaz de llevar a cabo esa revolución sin precedentes desde arriba. Con la presentación del primer plan quinquenal da comienzo el proyecto: construir el socialismo en un país. Stalin dedica el partido a desarrollar la industria pesada y a colectivizar la agricultura. Su principio: todo para el país, nada para el individuo. No hay espacio para el disentimiento. Quien vaya contra las líneas del partido es un enemigo del pueblo. Imaginen, Stalin pronuncia un discurso. Luego divide el país en 3 grandes territorios. El primero queda totalmente colectivizado en la primavera de 1931. Los demás en la primavera de 1932. Y hubo unos pocos que quedaron atrás. Vamos a darles tiempo hasta 1933. Él era el único que determinaba con exactitud lo que tenían que hacer todos los agricultores y en qué momento. Sin lugar a dudas, esa colectivización fue absolutamente brutal. Acompañados por un esfuerzo de propaganda masiva, los agricultores se ven obligados a formar unas granjas de explotación colectiva dirigidas por el Estado, conocidas como kolkhoz. La colectivización invierte la política de Lenin, que animaba a los agricultores a tomar posesión de las propiedades que estaban en manos de los grandes terratenientes con el lema «recuperar lo que fue robado». La manera de Lenin de conseguir que los agricultores volviesen al redil de la revolución. Y ahora Stalin les arrebata las tierras otra vez. Los agricultores prósperos, los denominados kulaks, son declarados enemigos del pueblo. Muchos de ellos son ejecutados, otros conducidos fuera del país o deportados.
La colectivización degenera en una guerra de terror contra los campesinos que dura varios años y que lleva a la catástrofe. Solo en Ucrania, la despensa de la Unión Soviética, más de 4 millones de personas se mueren de hambre a comienzos de los años 30. Muchos líderes bolcheviques y muchos de los camaradas de Stalin eran de la opinión de que, ahora que esta revolución se había consumado de arriba a abajo, ahora que se había expropiado a los agricultores, se había alcanzado el objetivo del sistema y el socialismo se había llevado a cabo en Rusia. Los agricultores habían perdido sus propiedades y se habían establecido los colectivos, los kolhos. Ahora era el momento de desarrollar la fase económica planificada. Es decir, ahora toda la población se vería involucrada en la economía. Consideraban que se había alcanzado su objetivo. Por lo tanto, no fue casualidad que el primer congreso del partido, que tuvo lugar una vez efectuada la colectivización, el 17º Congreso celebrado en enero de 1934, se conociese como el Congreso del Partido de los Vencedores. En otras palabras, los que habían vencido sobre la comunidad agrícola de Rusia. El 17º Congreso del Partido en 1934 fue el Congreso de los Vencedores y los comunistas querían celebrar sus éxitos. Se había logrado la colectivización de la economía agrícola y la industrialización estaba haciendo progresos. Se aplaude el estado de cuentas de Stalin, sin embargo no tiene lugar ninguna discusión política. Entre los 1.200 diputados también se encuentra el joven Nikita Khrushchev. Mi padre hablaba continuamente de Stalin. Stalin era una persona muy carismática. Contagió a todos los que estaban allí presentes. Mi padre hablaba negativamente de Stalin. Mikoyan hablaba de Stalin continuamente. Otros, como Molotov, lo hacían de forma positiva. Pero todos ellos, hasta sus últimos días, hablaron de Stalin. Stalin creía que todos los diputados le respaldaban, pero su brutal política había causado repulsa en muchos de ellos. En la votación secreta del Comité Central, 300 diputados lo tacharon de la lista, mientras que Sergei Kirov, jefe del partido en Leningrado, obtuvo los mejores resultados, recibiendo solo 3 no votos. Estaba entusiasmado. Stalin no podía aceptarlo y se aseguró de que los votos en su contra desapareciesen. Aparentemente impasible, Stalin posa con los diputados para las fotos. Pero su mortal desconfianza se había despertado. Poco tiempo después, Kirov resulta asesinado. El 70% de los miembros de ese comité central que votaron en el Congreso de los Vencedores fueron asesinados por Stalin en los siguientes 3 o 4 años. Lubyanka, la sede del servicio secreto, se convierte en el centro del terror. Miles de personas desaparecen para siempre tras sus puertas. En juicios públicos, antiguos aliados de Stalin como Kameniev y Zinoviev y muchos de sus oponentes dentro del partido son públicamente acusados, obligados a confesar y sentenciados a muerte ante una multitud entusiasmada. Por lo tanto, ahora el partido cae víctima del mismo terror que se usó contra los elementos y grupos no bolcheviques del país. México, 1937. Leo Trotsky, expulsado de Rusia por Stalin, acusado de ser espía capitalista, ataca los juicios públicos de Moscú. There are no crime in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev Kamenev and Radek Petakov. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism, that is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. A counter-trial is necessary to cleanse the atmosphere of the germs of deceit, calumny, falsification, and frame-ups whose source is Stalin's police, the GPU, which has fallen to the level of the Nazi Gestapo. Pero el brazo de Lenin es de largo alcance. En agosto de 1940, Leo Trotsky es asesinado en su residencia mexicana. Millones tiroteados en la Unión Soviética. Se producen purgas por todo el país. La respuesta a la pregunta de por qué mi padre sobrevivió a Stalin
Es como si vas a un sitio y te encuentras a una persona después de un terremoto y le preguntas, ¿cómo has sobrevivido al terremoto? Por casualidad, porque tuvo suerte, nada más. En 1937 ayudé a mi padre a limpiar su biblioteca, como se decía entonces. Mi padre y yo llevamos cestos llenos de libros de Trotsky, Zinoviev, Kameniev y otros que habían caído en desgracia, y los quemamos en el horno del sótano. Y todos los días esperábamos que llegasen, se llevasen a mi padre y desapareciese. Una simple denuncia es suficiente para condenar a alguien. Se crean los gulags, un sistema de enormes campos de prisioneros. Cualquiera podía caer presa del castigo arbitrario. La opresión acalla toda resistencia. El terror de Stalin costará millones de vidas. Era realmente un imperio del mal en el que el individuo no era nada. No solamente los que se resistían al sistema y no estaban de acuerdo con algo, sino también los que eran totalmente devotos del sistema. Toda la guardia leninista fue destruida, todos sus miembros. La oposición interna en la Unión Soviética fue casi completamente erradicada en los años 30. Sus miembros físicamente destruidos, tiroteados in situ o asesinados en los gulags. En prisión tenía a mi lado a militares de alto rango, obreros del partido, secretarios locales y de distrito, personal de la NKVD. No había ningún grupo profesional que no acabase en ese lugar de construcción. Nadie prestaba atención a cuántas personas morían, a cómo estaban alimentadas o vestidas. A nadie le interesaba. Si alguien conseguía sobrevivir el mayor tiempo posible en esos lugares, a nadie le importaba. Fue una lucha política. Queríamos construir una sociedad unificada y sobre esas bases solucionar los problemas internos y externos que más afectaban a nuestro Estado. Pero luego surgió la pregunta, ¿cómo debíamos proceder? Cientos de miles de prisioneros necesitaban trabajo, una base para vivir, y así comenzamos los grandes proyectos. Stalin descubre que el trabajo de los prisioneros supone un factor económico. Se utilizó a los trabajadores forzados en grandes proyectos como la construcción del Canal del Mar Blanco, en el ferrocarril siberiano o en la extracción de oro en Magadán. Después del año 1937, cuando se llevaron a millones de enemigos del pueblo, se decidió que debían trabajar. En primer lugar, se necesitaba oro, y en segundo lugar, se suponía que la gente debía caer muerta. En invierno no había palizas. Si alguien no podía trabajar más, no se le pegaba y se le dejaba tranquilo, pero se le quitaba el abrigo. Debía trabajar, porque de otra forma se moría congelado. Alguien que caminaba delante tropezó. Yo no le conocía. Estábamos atravesando la tundra. Entonces se cayó fuera de la fila, hacia la izquierda, e inmediatamente surgió una ametralladora y le disparó en el suelo. Luego los perros le destrozaron. Fue terrible, pero estábamos acostumbrados. Yo nunca me rendí. Por ese motivo lo conseguí. A pesar del terror extendido, la reputación de Stalin permanece impoluta. Pero los prisioneros creyeron hasta el final que Stalin no tenía nada que ver con aquello, que le habían engañado, que no era más que propaganda imperialista con el claro propósito de engañar a Stalin y al gobierno.
Nuestros grandes científicos, que jugaron un papel muy importante en nuestro desarrollo económico, siempre hablaban de Stalin con gran respeto. Y a pesar de que muchos de ellos habían sido arrestados en unas condiciones muy duras, seguían investigando. Comprendieron que Stalin hacía todo aquello para solucionar los problemas. Siempre hablaban muy bien de él. En primer lugar, existía la opinión de que no podía ser tan malo. Era una anomalía. En segundo lugar, quizás hubiese realmente criminales y espías trabajando. Y en tercer lugar, una vez liberado de todo eso, puede que las cosas fuesen mejor. En muchas partes de Europa no veían con horror los métodos de Stalin. Primero, porque no creían en la existencia de los gulags. Y segundo, porque ellos mismos vivían y luchaban bajo las condiciones de una guerra civil. Esta vez por una causa justa. Dentro de la tiranía rusa, todos los reformadores fueron tiranos. Si miramos a Iván el Terrible, Iván IV, él reformó Rusia, pero mató a la mitad de la población rusa. Si miramos más contemporáneamente a Pedro el Grande, él fue uno de los reformadores que abrió una ventana hacia Occidente, pero redujo en 1/3 la población rusa. Y sigue siendo un gran reformador. Por lo tanto, Stalin, con sus 60 o 50 millones de rusos que perecieron durante sus denominadas reformas, puede estar en esta línea. 1938. Los enemigos internos de Stalin han sido vencidos y las críticas públicas silenciadas. Когда дело начинает осложняться, и на горизонте вырисовывается кое-какая опасность, какая бы она ни была. Чтобы они были так же свободны от всякого подобия паники, как Ленин. Con una severidad sin precedentes, Stalin ha impuesto un modelo de sociedad radical en la Unión Soviética. Stalin declara que se ha alcanzado el comunismo, el modelo supremo de sociedad. Pero su visión todavía iba más lejos, ya que de acuerdo con las enseñanzas marxistas sobre las formas de la conciencia, se dispone a crear el nuevo hombre socialista. Especialmente los jóvenes intelectuales se sienten fascinados por el radicalismo e incluso por cierta brutalidad. Y este lado radical y brutal del comunismo, que lo cambiaría todo de una vez por todas y encontraría la gran solución, resultaba fascinante, creo yo. Yo aún era muy joven, 18 años. Acababa de graduarme en el instituto con un año de antelación, ya que Adolf Hitler necesitaba soldados. Y luego casi me convierto en comunista. Tenía un amigo marino mayor que yo. Él había visto el mundo, era un adulto y yo todavía era un adolescente. Y bajo esa influencia y por oposición a los nazis, casi me convierto en comunista. No sabía lo que era el comunismo en realidad, pero me atraía mucho la idea de la igualdad absoluta. Pero no fue más que una fase. La idea de la igualdad absoluta era fascinante y Stalin la utilizó de manera inteligente. Los desfiles celebrando la imagen romántica de un pueblo feliz en el estado de los obreros y los campesinos. El nuevo hombre del socialismo debería ser desinteresado, trabajar hasta el agotamiento y comprometido con los ideales del comunismo. Y por encima de todo eso, Joseph Stalin. El comunismo quería el nuevo hombre. Y emprendió un enorme experimento que duró décadas para descubrir si eso era posible. Se remite a las viejas ideas para hacerlo. Y al final, el resultado es que el nuevo hombre
no puede ser engendrado. Pero este optimismo antropológico de que uno puede hacer un nuevo hombre es, creo yo, el núcleo del fracaso del comunismo. Se declaró oficialmente que el marxismo-leninismo no era una teoría política, sino una ciencia. La ciencia de leyes y modelos que determinan a los países y pueblos en el pasado, presente y futuro. Leyes, no opiniones. El comunismo pretende ser una ideología científica con leyes y modelos. Y la manera detallada en que se presenta comienza con el materialismo dialéctico y los fenómenos psicológicamente tan interesantes que difieren de todas las demás creencias no comunistas. Es decir, síntesis, cooperación, colaboración, todo eso es negativo. La historia de la humanidad está determinada por los conflictos, la lucha y la contradicción. Se invita a los intelectuales de todas las partes del mundo al Congreso de Escritores celebrado en Moscú. Están comprometidos con la búsqueda de un mundo más justo. Maxim Gorki pronuncia el discurso de apertura. A sus ojos, el occidente capitalista está corrompido y el futuro pertenece al comunismo. Se pone al servicio de la propaganda estalinista sin ningún escrúpulo. Los artistas internacionales proporcionaron glamour al acto y legitimidad al régimen. Por supuesto existía esa ilusión. No se podía estar tan mal en la patria de los trabajadores, porque quería y era capaz de ofrecer una alternativa a la degenerada y decadente sociedad occidental. Así que había una plétora de diversas esperanzas, ideas, observaciones, expectativas que llevaban a personas asombrosamente listas a... No, al revés. Personas asombrosamente inteligentes demostraron que la inteligencia y la astucia no tienen por qué ser idénticas. Los rusos eran buenos creando fachadas, fachadas maravillosas sin nada detrás. Y así recibieron a George Bernard Shaw, que a su regreso dijo: ¿hambre? De ninguna manera, jamás he comido tanto como en mi estancia allí. El escritor alemán Leon Feuchtwanger, como muchos intelectuales, tiene su reserva sobre la democracia y se deja cegar por la política de Stalin. Propaganda en el noticiario ruso. La primera impresión fue que es extraordinariamente modesto. Stalin tiene sentido del humor y está abierto a él. Uno llega a comprender por qué las masas no solo lo adoran, sino que lo aman. Forma parte de ellos. El representante legítimo de 170 millones de personas de la Unión Soviética es un ser admirable. Ni siquiera un poeta podría concebir uno mejor. Si creces en la Unión Soviética y vienes a Occidente, todo el mundo comienza a hablar de estabilidad. ¿Estabilidad? Un nerviosismo extendido, crisis. Yo dije, ¿por qué estáis preocupados? Es normal. La crisis es normal. La estabilidad es la excepción, muy poco frecuente y muy insignificante. Se desarrolla una relación enteramente diferente entre los fenómenos históricos y contemporáneos y la creencia de que únicamente el marxismo-leninismo tiene esa nueva percepción. Y eso va más allá de la situación actual y juega un enorme papel, sobre todo para los escritores, poetas y los a menudo olvidados científicos naturalistas. Esos
también comenzaron a hablar sobre el marxismo-leninismo científico. Iré un poco más atrás. Uno puede interpretar todo el siglo XX como la búsqueda de la respuesta a esta pregunta. ¿Qué viene después del cristianismo? ¿Dónde encontraremos nuestras utopías postcristianas? Y el comunismo era una imagen del paraíso en la tierra. Estados Unidos, 1929. El crack de la bolsa. La economía se derrumba. La falta masiva de empleo lleva a gran parte de la población a vivir bajo el umbral de la pobreza. Mucha gente puso sus esperanzas en los ideales del comunismo. La Gran Depresión del 30 al 33 supuso que muchos intelectuales tuviesen la impresión de que el capitalismo se estaba derrumbando y de que nunca se recuperaría. Pero en la Unión Soviética se estaba construyendo. La depresión hizo que fuese mucho más fácil sucumbir al mito soviético. La economía planificada de la Unión Soviética no se ve afectada por la crisis. El plan quinquenal de Stalin tiene éxito. Se forman asociaciones industriales importantes. Miles de ingenieros y trabajadores especializados de toda Europa y de Estados Unidos se presentan voluntarios para construir la Unión Soviética. No les asusta la dictadura comunista del proletariado. Desarrollé mi conciencia política a finales de los años 30 en un gran estado socialista llamado Nueva York. Y se podría decir que algunos intelectuales sabían muy bien que Stalin era un tirano y que utilizaba el socialismo para justificar la increíble concentración de poder, el uso explotador que se hacía de él y la tiranía y los asesinatos en los gulags. Por otra parte, mucha gente lo admitía inconscientemente, pero decían, sí, pero Rusia, la Unión Soviética, es la única defensa contra el fascismo. Nos engañamos a nosotros mismos, pretendiendo que el denominado mundo occidental siempre ha sido dominante. Ocurre lo siguiente. En la primera mitad del siglo XX, la mayoría de los europeos creían en otros sistemas de valores, fuesen fascistas o comunistas. Solamente vamos a decir, un tercio creía en los valores de la democracia liberal. Por tanto, toda Europa perseguía otras utopías. En Alemania nos encontramos con la doctrina de Hitler sobre la superioridad de la raza aria. Después de hacerse con el poder, los nacionalsocialistas persiguen a todo aquel que piense o sea diferente, llegando al punto de la exterminación. Aparentemente, existía un único poder lo suficientemente fuerte para vencer al fascismo. Y ese era la Unión Soviética de Stalin. Tengo muchos recuerdos y uno recurrente. Sí, no me gusta lo que está sucediendo en la Unión Soviética, pero parece ser el único poder que nos puede salvar de la victoria nazi en Europa. España, 1936. Un gobierno izquierdista del Frente Popular ha ganado las elecciones. Estalla la guerra civil. Las fuerzas de la derecha salían con los fascistas del general Franco, respaldados por la Legión Cóndor alemana y las tropas italianas. El gobierno republicano solicita ayuda a Lenin. Este envía comisarios, pero no armas. Brigadas internacionales con voluntarios de todas partes del mundo luchan por la República. Pero gracias a la posesión y uso del armamento y a las tropas extranjeras, los fascistas del general Franco se proclaman vencedores. Los socialistas y las brigadas internacionales se ven obligados a huir. Stalin no era comunista, sino anticomunista. Para él la reacción del mundo comunista era una cuestión secundaria.
Stalin, durante el considerable período de desarrollo comunista en el que gobernó, miraba a los comunistas extranjeros con recelo o desdén. Stalin destruyó el triple de comunistas que Hitler. La Guerra Civil Española pareció confirmar al principio que estos dos sistemas totalitarios que se habían separado, comunismo y nacionalsocialismo, iban a enfrentarse siempre hasta la muerte. La derrota en España carece de significancia para la estrategia de Stalin. Teme verse rodeado de una coalición formada entre Alemania, Italia y Japón. Tiene que buscar una salida. Después de que todos los intentos por formar una alianza con los ingleses y los franceses contra la agresión nazi fracasaran, Stalin no ve otra manera de evitar la guerra que con el pacto de no agresión con Alemania. De acuerdo con todos los documentos nuevos que tenemos a nuestra disposición, esencialmente la intención de Stalin era, es imposible asegurarlo por completo, quedarse el mayor tiempo posible fuera de esa guerra mundial que él sabía que se vislumbraba y quizás sacar beneficio cuando se terminase. En agosto de 1939, Ribbentrop, el ministro alemán de Exteriores, vuela a Moscú cumpliendo órdenes de Hitler. Los dos dictadores más poderosos de Europa firman un pacto de no agresión. Hitler quiere curarse en salud antes de atacar el oeste de Europa. En un acuerdo secreto se reparten Polonia entre ambos. Hitler también permite a Stalin quedarse con los estados bálticos. En la Unión Soviética se interrumpe la propaganda antifascista. Durante 3 días y 3 noches, las bibliotecas estuvieron cerradas. Ibas allí, pero no te dejaban entrar en la sala de lectura. Secret, cerrada. En esos 3 días se retiraron todos los libros antifascistas de las bibliotecas soviéticas y se guardaron en almacenes secretos. Ya no te los podías llevar. El 1 de septiembre Alemania ataca Polonia. 17 días después, las tropas soviéticas entran también en Polonia y en los estados bálticos. El ejército alemán ocupa casi todo el oeste de Europa, pero en Moscú reina la paz. El plan de Stalin parece haber funcionado. Pero solo aparentemente. El 22 de junio de 1941 comienza el ataque de Hitler a la Unión Soviética. En noviembre, las tropas alemanas están a las puertas de Moscú. Stalin declara la Gran Guerra Patria. Los alemanes acaban derrotados con un coste enorme. Se han perdido 27 millones de vidas. Y ganamos la guerra. Una guerra de las más terribles. Una guerra que no solamente decidía el futuro de la Unión Soviética, sino también del mundo, sobre todo de Europa. Sobrevivimos a la guerra e hicimos progresos, pero con un coste tremendo. Perdimos al 90% de los jóvenes nacidos en los años 1921, 22 y 23. El 90% de esos jóvenes acabaron muertos. Yalta, febrero de 1945, la conferencia de los 3 grandes. Roosevelt, Churchill y Stalin discuten sobre lo que debe suceder después de la derrota de Alemania. En Yalta, Europa no era el centro de atención, sino que los americanos y los ingleses querían implicar a los rusos en la guerra contra Japón. Y estaban dispuestos a pagar un alto precio por ello. Para Roosevelt, presente en Yalta, ese precio suponía que estaba dispuesto a aceptar que los europeos continentales, viviesen literalmente bajo el dominio soviético durante los siguientes 300 años. Roosevelt, Stalin y Churchill dividen Alemania en zonas de ocupación. Polonia se convierte en un satélite soviético y el Consejo está de acuerdo en ratificar el pacto entre Hitler y Stalin. Por lo tanto, Inglaterra no logra su objetivo en la guerra, una Polonia independiente. Después de Yalta se extendió un profundo pesimismo. Después de Yalta, Churchill sabía que se había perdido la guerra.
Roosevelt le prometió a Stalin un préstamo de 4 a 5 mil millones de dólares al terminar la guerra, etcétera, etcétera. ¿Pero qué se consiguió? En marzo de 1945, en abril de 1945, ya estaba todo dispuesto. Churchill y su operación impensable. Una guerra contra la Unión Soviética inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Muy pronto los aliados se convirtieron en enemigos acérrimos. Europa está dividida. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. El programa posterior a la guerra de Stalin no era construir estados socialistas en la Europa del Este, ni la sovietización de esos estados. Y por supuesto, ni mencionar el avance hacia la costa atlántica. Ni Stalin ni el Ejército Rojo tenían fuerza para poder avanzar, para realizar un avance significativo. Sobre todo porque no se recibían las provisiones americanas, vehículos, gasolina y todo lo que se necesitaba. Pero Stalin tenía la visión de que Rusia o la Unión Soviética era la única potencia del continente. Nuestra inteligencia recibió una información inicial de fuentes de confianza, según decían, sobre planes de una guerra nuclear contra la Unión Soviética en otoño de 1945. Al principio, los partidos democráticos estaban permitidos en los países ocupados por la Unión Soviética, tal como se acordó en el Tratado de Yalta. Stalin declaró que cada país podía elegir su propio camino hacia el socialismo. Había que dar una apariencia democrática cuando en realidad se tenía todo bien sujeto, la típica política de cuadros. Había cierto número de movimientos de la resistencia en Polonia, en Ucrania, todavía activos en la oscuridad durante muchos años. Tenían armas suficientes, pero en 1949 esos movimientos fueron eliminados. El líder del partido yugoslavo y héroe partisano, Josip Broz, conocido como Tito, elige su propio camino hacia el socialismo. El pueblo yugoslavo aplaude su ruptura con la Unión Soviética en 1948. La unidad del comunismo se ha roto. De ahora en adelante, Moscú ya no es el portavoz de todos los comunistas. China, 1949. Tras 3 años de guerra civil, Mao Zedong declara la República Popular. 32 años después de la Revolución Rusa de octubre, los comunistas vencen en la nación más poblada del mundo. Mao Zedong, descendiente de una familia de campesinos y estudiante de magisterio, cofunda el Partido Comunista Chino en 1921. Cree que el proletariado rural constituye el núcleo de las masas revolucionarias. Siguiendo el ejemplo de Lenin, se gana a los campesinos expropiando a los grandes propietarios. En cuanto se hacen con el poder, los comunistas chinos comienzan a transformar la sociedad china. Transforman completamente la estructura administrativa siguiendo el modelo soviético. Y toda la estructura del partido también, por supuesto. El Partido Comunista Chino se construye casi como una copia a carboncillo del modelo soviético. Mao tenía fuertes similitudes con Stalin, y él lo sabía. Mao viaja a Moscú por el 70º cumpleaños de Stalin. Aquí se reúnen los dos hombres más poderosos del bloque comunista. Sus súbditos forman casi la mitad de la población mundial. Dos dictadores que alimentan un culto a la personalidad y que persiguen sus objetivos utilizando la fuerza y el terror. Con Stalin existió la represión y se ejecutó a gente inocente. Pero al mismo tiempo nuestro país experimentó un increíble progreso. Se convirtió en una superpotencia, se industrializó con éxito la economía y se colectivizó la agricultura. Fue una revolución extraordinaria que ayudó a avanzar a nuestro país. Stalin no fue un líder efectivo, porque mediante sus purgas, sus ejecuciones, acabó con mucha de la población realmente productiva. Y eso fue contraproducente para el país. El estalinismo supuso una auténtica e implacable autodestrucción del talento.
Y en su proceso casi se convierte en norma en el sistema soviético y por extensión en los sistemas que imitaban al sistema soviético para promover a unas personas que eran esencialmente inferiores, que no eran creativas, que eran serviles, que eran oportunistas y que, para decirlo de manera simple, eran bastante estúpidas. El 5 de marzo de 1953 muere Stalin. Cientos de miles de personas afligidas le presentan sus últimos respetos. Sucesores y rivales por su trono se reúnen alrededor de su ataúd. El que había sido durante mucho tiempo secretario personal de Stalin, Gregory Malenkov, el secretario del partido, Nikita Khrushchev, y el poderoso jefe del servicio secreto, Lavrenti Beria, quien 3 días después de la muerte de Stalin ordena la liberación de 1.200.000 prisioneros de los gulags. La lucha por el poder y sucesión de Stalin ha dado comienzo. Tras la muerte de Stalin, todo el mundo espera cambios. Berlín, junio de 1953. La situación financiera en la RDA es crítica. Existen rumores de que el secretario general del partido, Walter Ulbricht, va a ser sustituido. Hemos seguido el consejo que el camarada Stalin nos dio. Cuando Ulbricht endureció las normas laborales, los trabajadores de la construcción de la Stalinhalle en Berlín Este tomaron las calles. Las protestas extendidas por todo el país se convirtieron en una revuelta popular. Los manifestantes asaltaron las oficinas del partido para pedir elecciones libres. Ulbricht solicitó la ayuda del ejército soviético. Cada país tiene su propia mitología. La mitología alemana giraba en torno a esos acontecimientos que generaron una revolución. En realidad, según el punto de vista de mi padre, fue una huelga económica contra ciertas actuaciones equivocadas. Y segundo, según su opinión, era un problema de los alemanes. Los soviéticos situaron sus tanques en las calles y todo se tranquilizó. Los tanques soviéticos aplastaron la rebelión. En Moscú, los que rivalizan por el poder explotan el incidente con propósitos políticos. Culpan de la revuelta al servicio secreto dirigido por Beria. En diciembre de 1953, Beria es asesinado. En 1955, Malenkov se ve privado de su poder. 3 años después de la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev ha logrado alcanzar una posición favorable. En el 20º Congreso del partido en 1956 asume otro riesgo considerable. En un discurso espectacular denuncia los crímenes de Stalin, algo equivalente a la blasfemia. Pero su riesgo vale la pena, consigue convencer a los diputados. Cuando Khrushchev pronunció su discurso, todos se quedaron asombrados, porque nadie conocía el alcance de la represión. Y además hay que tener en cuenta que el 20º Congreso del partido lo había organizado un hombre que formó parte activa en la represión. Era personalmente responsable de miles de víctimas. ¿Cómo se podía esperar objetividad de alguien así? Yo diría que en un 70% fue algo emocional, que le salió del alma y del corazón. Porque él creía que estaban construyendo la mejor sociedad del mundo. Con el comunismo, el pueblo viviría como en el paraíso. Los diputados cantan la Internacional. Han elegido a un nuevo líder que les conducirá a un mundo nuevo y mejor. Las expectativas hacia Nikita Sergeyevich Khrushchev son altas. Aunque el discurso de Khrushchev no se publica, su mensaje se extiende rápidamente por el mundo. Los partidos comunistas de los estados satélites siguen el ejemplo de Moscú y practican la autocrítica pública. En Polonia, la multitud toma las calles en una demostración de democracia. Fuerzan la readmisión de Gomulka, el jefe del partido, que había sido arrestado bajo el mandato de Stalin. El viaje de Khrushchev a Polonia no puede evitarlo. Consiguió que Gomulka hiciese una declaración. No nos apartaremos del bloque soviético.
Nos interesa la presencia del ejército soviético en nuestro territorio. Khrushchev le dijo, trato hecho, y se hicieron amigos. Los húngaros demuestran su solidaridad con Polonia. Ellos piden también libertad y democracia. Los manifestantes se enfrentan en primer lugar con la policía húngara y luego con las fuerzas de ocupación soviéticas. El ejército húngaro se une a la rebelión. Durante unos días los tanques soviéticos despejan Budapest. El nuevo gobierno, bajo el mando de Imre Anochi, se retira del Pacto de Varsovia y declara la neutralidad de Hungría. Para Khrushchev, eso supone un putsch contrarrevolucionario que no puede permitir. Eran combatientes libres, gente normal que luchaba por su libertad, por supuesto, pero detrás de ellos estaban las poderosas fuerzas antisoviéticas. Había dos poderes que participaban en un juego por el poder, y estaba la gente normal que les pagaba su juguete. Gracias a la fuerza superior de los tanques soviéticos, Khrushchev aplasta la rebelión. Llevados por la desesperación, los húngaros recurren a las Naciones Unidas pidiendo ayuda. Pero no se produce nada más allá de la aprobación de algunas resoluciones. Khrushchev ha reafirmado su poder. Convencido de que el sistema comunista es superior, se dispone a ganar la batalla contra el capitalismo. Que los medios de producción pertenezcan al Estado. Por el año 1925 o 26, Stalin cuestionó la nueva política económica para abolirla después. Revocó la prohibición del consumo de alcohol que el zar Nicolás II puso en vigor en 1914 y que se mantuvo, a pesar de la guerra civil, hasta aproximadamente 1926, cuando Stalin dijo: a un borracho no le preocupa la política. La capacidad teórica de Stalin era relativamente limitada, lo que ayuda a explicar por qué le desdeñaban cierto número de teóricos bolcheviques. Lo que Stalin y Lenin tenían en común era un extraordinario sentimiento por el espíritu de la época en que vivían. Lo primero que hizo fue dejar a Leo Trotsky, un defensor de la Revolución Mundial, fuera de los puestos oficiales por su tendencia izquierdista demasiado alejada de la línea del partido. Luego Stalin se volvió contra los que fueran sus camaradas. Zinoviev y Kameniev fueron despojados de su poder. Kameniev recuperó beneplácito y puesto después de una humillante y pública demostración de autocrítica. Stalin apelaba a unas tendencias democráticas e igualitarias dentro de las nuevas bases del partido. Tal como dijo en el 15º Congreso del Partido Bolchevique en diciembre de 1927, no necesitamos aristócratas en el partido. Stalin ordenó la detención de Trotsky, su adversario más peligroso, y siguiendo la más fina tradición zarista, también su destierro a Siberia. A continuación, desacreditó a los partidarios de la nueva política económica de Lenin, calificándolos de disidentes con tendencias derechistas, y los expulsó del poder. Stalin fue un político muy preciso y centrado cuando se trataba de posición política y personal en el poder. Y un inmenso país se vio sujeto a sus intereses por el poder. Los representantes más destacados de la facción stalinista no eran meros instrumentos del poder de Stalin, eran sus camaradas en espíritu. Y gracias a su ayuda, él fue capaz de llevar a cabo esa revolución sin precedentes desde arriba. Con la presentación del primer plan quinquenal da comienzo el proyecto, construir el socialismo en un país. Stalin dedica el partido a desarrollar la industria pesada y a colectivizar la agricultura.
Su principio, todo para el país, nada para el individuo. No hay espacio para el disentimiento. Quien vaya contra las líneas del partido es un enemigo del pueblo. Imaginen. Y este lado radical y brutal del comunismo, que lo cambiaría todo de una vez por todas y encontraría la gran solución, resultaba fascinante, creo yo. Yo aún era muy joven, 18 años. Acababa de graduarme en el instituto con un año de antelación, ya que Adolf Hitler necesitaba soldados. Y luego casi me convierto en comunista. Tenía un amigo marino mayor que yo. Él había visto el mundo, era un adulto y yo todavía era un adolescente. Y bajo esa influencia y por oposición a los nazis, casi me convierto en comunista. No sabía lo que era el comunismo en realidad, pero me atraía mucho la idea de la igualdad absoluta. Pero no fue más que una fase. La idea de la igualdad absoluta era fascinante y Stalin la utilizó de manera inteligente. Los desfiles celebrando la imagen romántica de un pueblo feliz en el estado de los obreros y los campesinos. El nuevo hombre del socialismo debería ser desinteresado, trabajar hasta el agotamiento y comprometido con los ideales del comunismo. Y por encima de todo eso, Joseph Stalin. El comunismo quería el nuevo hombre. Y emprendió un enorme experimento que duró décadas para descubrir si eso era posible. Se remite a las viejas ideas para hacerlo. Y al final, el resultado es que el nuevo hombre no puede ser engendrado. Pero este optimismo antropológico de que uno puede hacer un nuevo hombre es, creo yo, el núcleo del fracaso del comunismo. Se declaró oficialmente que el marxismo-leninismo no era una teoría política, sino una ciencia. La ciencia de leyes y modelos que determinan a los países y pueblos en el pasado, presente y futuro. Leyes, no opiniones. El comunismo pretende ser una ideología científica con leyes y modelos. Y la manera detallada en que se presenta comienza con el materialismo dialéctico y los fenómenos psicológicamente tan interesantes que difieren de todas las demás creencias no comunistas. Es decir, síntesis, cooperación, colaboración. 17 días después, las tropas soviéticas entran también en Polonia y en los estados bálticos. El ejército alemán ocupa casi todo el oeste de Europa, pero en Moscú reina la paz. El plan de Stalin parece haber funcionado. Pero solo aparentemente. El 22 de junio de 1941 comienza el ataque de Hitler a la Unión Soviética. En noviembre, las tropas alemanas están a las puertas de Moscú. Stalin declara la Gran Guerra Patria. Los alemanes acaban derrotados con un coste enorme. Se han perdido 27 millones de vidas. Y ganamos la guerra. Una guerra de las más terribles. Una guerra que no solamente decidía el futuro de la Unión Soviética, sino también del mundo, sobre todo de Europa. Sobrevivimos a la guerra e hicimos progresos, pero con un coste tremendo. Perdimos al 90% de los jóvenes nacidos en los años 1921, 22 y 23. El 90% de esos jóvenes acabaron muertos. Yalta, febrero de 1945, la conferencia de los tres grandes. Roosevelt, Churchill y Stalin discuten sobre lo que debe suceder después de la derrota de Alemania.
En Yalta, Europa no era el centro de atención, sino que los americanos y los ingleses querían implicar a los rusos en la guerra contra Japón. Y estaban dispuestos a pagar un alto precio por ello. Para Roosevelt, presente en Yalta, ese precio suponía que estaba dispuesto a aceptar que los europeos continentales, viviesen literalmente bajo el dominio soviético durante los siguientes 300 años. Roosevelt, Stalin y Churchill dividen Alemania en zonas de ocupación. Polonia se convierte en un satélite soviético y el Consejo está de acuerdo en ratificar el pacto entre Hitler y Stalin. Por lo tanto, Inglaterra no logra su objetivo en la guerra, una Polonia independiente. Después de Yalta se extendió un profundo pesimismo. Después de Yalta, Churchill sabía que se había perdido la guerra. Roosevelt le prometió a Stalin un préstamo de 4 a 5 mil millones de dólares al terminar la guerra, etcétera, etcétera. ¿Pero qué se consiguió? En marzo de 1945, en abril de 1945, ya estaba todo dispuesto. Churchill y su operación impensable. Una guerra contra la Unión Soviética inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial. In the Baltic, to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. El programa posterior a la guerra de Stalin no era construir estados socialistas en la Europa del Este, ni la sovietización de esos estados. Y, por supuesto, ni mencionar el avance hacia la costa atlántica. Ni Stalin ni el Ejército Rojo tenían fuerza para poder avanzar, para realizar un avance significativo. Sobre todo porque no se recibían las provisiones americanas, vehículos, gasolina y todo lo que se necesitaba. Pero Stalin tenía la visión de que Rusia o la Unión Soviética era la única potencia del continente. Nuestra inteligencia recibió una información inicial de fuentes de confianza, según decían, sobre planes de una guerra nuclear contra la Unión Soviética en otoño de 1945. Al principio, los partidos democráticos estaban permitidos en los países ocupados por la Unión Soviética, tal como se acordó en el Tratado de Yalta. Stalin declaró que cada país podía elegir su propio camino hacia el socialismo. Había que dar una apariencia democrática cuando en realidad se tenía todo bien sujeto, la típica política de cuadros. Había cierto número de movimientos de la resistencia en Polonia, en Ucrania, todavía activos en la oscuridad durante muchos años. Tenían armas suficientes, pero en 1949 esos movimientos fueron eliminados. El líder del partido yugoslavo y héroe partisano, Josip Broz, conocido como Tito, elige su propio camino hacia el socialismo. El pueblo yugoslavo aplaude su ruptura con la Unión Soviética en 1948. La unidad del comunismo se ha roto. De ahora en adelante, Moscú ya no es el portavoz de todos los comunistas. China, 1949. Tras 3 años de guerra civil, Mao Zedong declara la República Popular. 32 años después de la Revolución Rusa de octubre, los comunistas vencen en la nación más poblada del mundo. Mao Zedong, descendiente de una familia de campesinos y estudiante de magisterio, cofunda el Partido Comunista Chino en 1921. Cree que el proletariado rural constituye el núcleo de las masas revolucionarias. Siguiendo el ejemplo de Lenin, se gana a los campesinos expropiando a los grandes propietarios. En cuanto se hacen con el poder, los comunistas chinos comienzan a transformar la sociedad china. Transforman completamente la estructura administrativa siguiendo el modelo soviético. Y toda la estructura del partido también, por supuesto. El Partido Comunista Chino se construye casi con criminales y espías trabajando. Y en tercer lugar, una vez liberado de todo eso, puede que las cosas fuesen mejor. En muchas partes de Europa no veían con horror los métodos de Stalin. Primero porque no creían en la existencia de los gulags
Y segundo, porque ellos mismos vivían y luchaban bajo las condiciones de una guerra civil, esta vez por una causa justa. Dentro de la tiranía rusa, todos los reformadores fueron tiranos. Si miramos a Iván el Terrible, Iván IV, él reformó Rusia, pero mató a la mitad de la población rusa. Si miramos más contemporáneamente a Pedro el Grande, él fue uno de los reformadores que abrió una ventana hacia Occidente, pero redujo en 1/3 la población rusa. Y sigue siendo un gran reformador. Por lo tanto, Stalin, con sus 60 o 50 millones de rusos que perecieron durante sus denominadas reformas, puede estar en esta línea. 1938. Los enemigos internos de Stalin han sido vencidos y las críticas públicas silenciadas. Когда дело начинает осложняться, и на горизонте вырисовывается кое-какая опасность, какая бы она ни была. Чтобы они были так же свободны от всякого подобия памяти, как Ленин. Con una severidad sin precedentes, Stalin ha impuesto un modelo de sociedad radical en la Unión Soviética. Stalin declara que se ha alcanzado el comunismo, el modelo supremo de sociedad. Pero su visión todavía iba más lejos, ya que de acuerdo con las enseñanzas marxistas sobre las formas de la conciencia, se dispone a crear el nuevo hombre socialista. Especialmente los jóvenes intelectuales se sienten fascinados por el radicalismo e incluso por cierta brutalidad. Y este lado radical y brutal del comunismo, que lo cambiaría todo de una vez por todas y encontraría la gran solución, resultaba fascinante, creo yo. Yo aún era muy joven, 18 años. Acababa de graduarme en el instituto con un año de antelación, ya que Adolf Hitler necesitaba soldados. Y luego casi me convierto en comunista. Tenía un amigo marino mayor que yo. Él había visto el mundo, era un adulto y yo todavía era un adolescente. Y bajo esa influencia que Stalin y Lenin tenían en común, era un extraordinario sentimiento por el espíritu de la época en que vivían. Lo primero que hizo fue dejar a Leo Trotsky, un defensor de la Revolución Mundial, fuera de los puestos oficiales por su tendencia izquierdista demasiado alejada de la línea del partido. Luego Stalin se volvió contra los que fueran sus camaradas. Zinoviev y Kameniev fueron despojados de su poder. Kameniev recuperó beneplácito y puesto después de una humillante y pública demostración de autocrítica. Stalin apelaba a unas tendencias democráticas e igualitarias dentro de las nuevas bases del partido. Tal como dijo en el 15º Congreso del Partido Bolchevique en diciembre de 1927, no necesitamos aristócratas en el partido. Stalin ordenó la detención de Trotsky, su adversario más peligroso, y siguiendo la más fina tradición zarista, también su destierro a Siberia. A continuación, desacreditó a los partidarios de la nueva política económica de Lenin, calificándolos de disidentes con tendencias derechistas, y los expulsó del poder. Stalin fue un político muy preciso y centrado cuando se trataba de posición política y personal en el poder. Y un inmenso país se vio sujeto a sus intereses por el poder. Los representantes más destacados de la facción stalinista no eran meros instrumentos del poder de Stalin, eran sus camaradas en espíritu. Y gracias a su ayuda, él fue capaz de llevar a cabo esa revolución sin precedentes desde arriba. Con la presentación del primer plan quinquenal da comienzo el proyecto, construir el socialismo en un país. Stalin dedica el partido a desarrollar la industria pesada y a colectivizar la agricultura. Su principio, todo para el país, nada para el individuo. No hay espacio para el disentimiento. Quien vaya contra las líneas del partido es un enemigo del
Imaginen, Stalin pronuncia un discurso. Luego divide el país en 3 grandes territorios. El primero queda totalmente colectivizado en la primavera de 1931. Los demás en la primavera de 1932. Y hubo unos pocos que quedaron atrás. Vamos a darles tiempo hasta 1933. Él era el único que determinaba con exactitud lo que tenían que hacer todos los agricultores y en qué momento. Sin lugar a dudas, esa colectivización fue absolutamente brutal. Acompañados por un esfuerzo de propaganda masiva, los agricultores se ven obligados a formar unas granjas de explotación colectiva dirigidas por el Estado conocidas como kolkhoz. La colectivización invierte la política de Lenin, que animaba a los agricultores a tomar posesión de las propiedades que estaban en manos de los grandes terratenientes con el lema «recuperar lecciones». Estalla la guerra civil. Las fuerzas de la derecha se alían con los fascistas del general Franco, respaldados por la Legión Cóndor alemana y las tropas italianas. El gobierno republicano solicita ayuda a Lenin. Este envía comisarios, pero no armas. Brigadas internacionales con voluntarios de todas partes del mundo luchan por la República. Pero gracias a la posesión y uso del armamento y a las tropas extranjeras, los fascistas del general Franco se proclaman vencedores. Los socialistas y las brigadas internacionales se ven obligados a huir. Stalin no era comunista, sino anticomunista. Para él la reacción del mundo comunista era una cuestión secundaria. Stalin, durante el considerable período de desarrollo comunista en el que gobernó, miraba a los comunistas extranjeros con recelo o desdén. Stalin destruyó el triple de comunistas que Hitler. La guerra civil española pareció confirmar al principio que estos dos sistemas totalitarios que se habían separado, comunismo y nacionalsocialismo, iban a enfrentarse siempre hasta la muerte. La derrota en España carece de significancia para la estrategia de Stalin. Teme verse rodeado de una coalición formada entre Alemania, Italia y Japón. Tiene que buscar una salida. Después de que todos los intentos por formar una alianza con los ingleses y los franceses contra la agresión nazi fracasaran, Stalin no ve otra manera de evitar la guerra que con el pacto de no agresión con Alemania. De acuerdo con todos los documentos nuevos que tenemos a nuestra disposición, esencialmente la intención de Stalin era, es imposible asegurarlo por completo, quedarse el mayor tiempo posible fuera de esa guerra mundial que él sabía que se vislumbraba y quizás sacar beneficio cuando se terminase. En agosto de 1939, Ribbentrop, el ministro alemán de Exteriores, vuela a Moscú cumpliendo órdenes de Hitler. Los dos dictadores más poderosos de Europa firman un pacto de no agresión. Hitler quiere curarse en salud antes de atacar el oeste de Europa. En un acuerdo secreto se reparten Polonia entre ambos. Hitler también permite a Stalin quedarse con los estados bálticos. En la Unión Soviética se interrumpe la propaganda antifascista. Durante 3 días y 3 noches, las bibliotecas estuvieron... Los desfiles celebrando la imagen romántica de un pueblo feliz en el estado de los obreros y los campesinos. El nuevo hombre del socialismo debería ser desinteresado, trabajar hasta el agotamiento y comprometido con los ideales del comunismo. Y por encima de todo eso, Joseph Stalin. El comunismo quería el nuevo hombre. Y emprendió un enorme experimento que duró décadas para descubrir si eso era posible. Se remite a las viejas ideas para hacerlo. Y al final, el resultado es que el nuevo hombre no puede ser engendrado.
Pero este optimismo antropológico de que uno puede hacer un nuevo hombre es, creo yo, el núcleo del fracaso del comunismo. Se declaró oficialmente que el marxismo-leninismo no era una teoría política, sino una ciencia. La ciencia de leyes y modelos que determinan a los países y pueblos en el pasado, presente y futuro. Leyes, no opiniones. El comunismo pretende ser una ideología científica con leyes y modelos. Y la manera detallada en que se presenta comienza con el materialismo dialéctico y los fenómenos psicológicamente tan interesantes que difieren de todas las demás creencias no comunistas. Es decir, síntesis, cooperación, colaboración, todo eso es negativo. La historia de la humanidad está determinada por los conflictos, la lucha y la contradicción. Se invita a los intelectuales de todas las partes del mundo al Congreso de Escritores celebrado en Moscú. Están comprometidos con la búsqueda de un mundo más justo. Maxim Gorki pronuncia el discurso de apertura. A sus ojos, el occidente capitalista está corrompido y el futuro pertenece al comunismo. Se pone al servicio de la propaganda estalinista sin ningún escrúpulo. Los artistas internacionales proporcionaron glamour al acto y legitimidad al régimen. Por supuesto existía esa ilusión. No se podía estar tan mal en la patria de los trabajadores, porque quería y era capaz de ofrecer una alternativa a la degenerada y decadente sociedad. Sí, pero Rusia, la Unión Soviética, es la única defensa contra el fascismo. Nos engañamos a nosotros mismos, pretendiendo que el denominado mundo occidental siempre ha sido dominante. Ocurre lo siguiente. En la primera mitad del siglo XX, la mayoría de los europeos creían en otros sistemas de valores, fuesen fascistas o comunistas. Solamente vamos a decir, un tercio creía en los valores de la democracia liberal. Por tanto, toda Europa perseguía otras utopías. En Alemania nos encontramos con la doctrina de Hitler sobre la superioridad de la raza aria. Después de hacerse con el poder, los nacionalsocialistas persiguen a todo aquel que piense o sea diferente, llegando al punto de la exterminación. Aparentemente, existía un único poder lo suficientemente fuerte para vencer al fascismo. Y ese era la Unión Soviética de Stalin. Tengo muchos recuerdos y uno recurrente. Sí, no me gusta lo que está sucediendo en la Unión Soviética, pero parece ser el único poder que nos puede salvar de la victoria nazi en Europa. España, 1936. Un gobierno izquierdista del Frente Popular ha ganado las elecciones. Estalla la guerra civil. Las fuerzas de la derecha se alían con los fascistas del general Franco, respaldados por la Legión Cóndor alemana y las tropas italianas. El gobierno republicano solicita ayuda a Lenin. Este envía comisarios, pero no armas. Brigadas internacionales con voluntarios de todas partes del mundo luchan por la República. Pero gracias a la posesión y uso del armamento y a las tropas extranjeras, los fascistas del general Franco se proclaman vencedores. Los socialistas y las brigadas internacionales se ven obligados a huir. Stalin no era comunista, sino anticomunista. Para él, la reacción del mundo comunista era una cuestión secundaria. Stalin, durante el considerable período de desarrollo comunista en el que gobernó, miraba a los comunistas extranjeros con recelo o desdén. Stalin destruyó el triple de comunistas que Hitler. La guerra civil española pareció confirmar al principio
que estos dos sistemas totalitarios que se habían separado, comunismo y nacionalsocialismo, iban a enfrentarse siempre hasta la muerte. La derrota en España carece de significancia para la equivalente a la blasfemia. Pero su riesgo vale la pena, consigue convencer a los diputados. Cuando Khrushchev pronunció su discurso, todos se quedaron asombrados, porque nadie conocía el alcance de la represión. Y además hay que tener en cuenta que el 20º Congreso del partido lo había organizado un hombre que formó parte activa en la represión. Era personalmente responsable de miles de víctimas. ¿Cómo se podía esperar objetividad de alguien así? Yo diría que en un 70% fue algo emocional, que le salió del alma y del corazón. Porque él creía que estaban construyendo la mejor sociedad del mundo. Con el comunismo, el pueblo viviría como en el paraíso. Los diputados cantan la Internacional. Han elegido a un nuevo líder que les conducirá a un mundo nuevo y mejor. Las expectativas hacia Nikita Sergeyevich Khrushchev son altas. Aunque el discurso de Khrushchev no se publica, su mensaje se extiende rápidamente por el mundo. Los partidos comunistas de los estados satélites siguen el ejemplo de Moscú y practican la autocrítica pública. En Polonia, la multitud toma las calles en una demostración de democracia. Fuerzan la readmisión de Gomulka, el jefe del partido, que había sido arrestado bajo el mandato de Stalin. El viaje de Khrushchev a Polonia no puede evitarlo. Consiguió que Gomulka hiciese una declaración. No nos apartaremos del bloque soviético. Nos interesa la presencia del ejército soviético en nuestro territorio. Khrushchev le dijo, trato hecho, y se hicieron amigos. Los húngaros demuestran su solidaridad con Polonia. Ellos piden también libertad y democracia. Los manifestantes se enfrentan en primer lugar con la policía húngara y luego con las fuerzas de ocupación soviéticas. El ejército húngaro se une a la rebelión. Durante unos días los tanques soviéticos despejan Budapest. El nuevo gobierno, bajo el mando de Imre Anochi, se retira del Pacto de Varsovia y declara la neutralidad de Hungría. Para Khrushchev, eso supone un putsch contrarrevolucionario que no puede permitir. A confesar y sentenciados a muerte ante una multitud entusiasmada. Por lo tanto, ahora el partido cae víctima del mismo terror que se usó contra los elementos y grupos no bolcheviques del país. México, 1937. Leo Trotsky, expulsado de Rusia por Stalin, acusado de ser espía capitalista, ataca los juicios públicos de Moscú. There are no crime in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev Kamenev and Radik Petakov. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism, that is, from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. A counter-trial is necessary to cleanse the atmosphere of the germs of deceit, calumny, falsification, and frame-ups whose source is Stalin's police, the GPU, which has fallen to the level of the Nazi Gestapo. Pero el brazo de Lenin es de largo alcance. En agosto de 1940, Leo Trotsky es asesinado en su residencia mexicana. Millones tiroteados en la Unión Soviética. Se producen purgas por todo el país. La respuesta a la pregunta de por qué mi padre sobrevivió a Stalin es como si vas a un sitio y te encuentras a una persona después de un terremoto y le preguntas, ¿cómo has sobrevivido al terremoto?
Por casualidad, porque tuvo suerte, nada más. En 1937 ayudé a mi padre a limpiar su biblioteca, como se decía entonces. Mi padre y yo llevamos cestos llenos de libros de Trotsky, Zinoviev, Kameniev y otros que habían caído en desgracia, y los quemamos en el horno del sótano. Y todos los días esperábamos que llegasen, se llevasen a mi padre y desapareciese. Una simple denuncia es suficiente para condenar a alguien. Se crean los gulags, un sistema de enormes campos de prisioneros. Cualquiera podía caer presa del castigo arbitrario. La opresión acalla toda resistencia. El terror de Stalin costará millones de vidas. Era realmente un imperio del mal, en el que el individuo no era nada. No solamente los que se resistían al sistema y no estaban de acuerdo con algo. Sucumbir al mito soviético. La economía planificada de la Unión Soviética no se ve afectada por la crisis. El plan quinquenal de Stalin tiene éxito. Se forman asociaciones industriales importantes. Miles de ingenieros y trabajadores especializados de toda Europa y de Estados Unidos se presentan voluntarios para construir la Unión Soviética. No les asusta la dictadura comunista del proletariado. Desarrollé mi conciencia política a finales de los años 30 en un gran estado socialista llamado Nueva York. Y se podría decir que algunos intelectuales sabían muy bien que Stalin era un tirano y que utilizaba el socialismo para justificar la increíble concentración de poder, el uso explotador que se hacía de él y la tiranía y los asesinatos en los gulags. Por otra parte, mucha gente lo admitía inconscientemente, pero decían, sí, pero Rusia, la Unión Soviética, es la única defensa contra el fascismo. Nos engañamos a nosotros mismos, pretendiendo que el denominado mundo occidental siempre ha sido dominante. Ocurre lo siguiente. En la primera mitad del siglo XX, la mayoría de los europeos creían en otros sistemas de valores, fuesen fascistas o comunistas. Solamente vamos a decir, un tercio creía en los valores de la democracia liberal. Por tanto, toda Europa perseguía otras utopías. En Alemania nos encontramos con la doctrina de Hitler sobre la superioridad de la raza aria. Después de hacerse con el poder, los nacionalsocialistas persiguen a todo aquel que piense o sea diferente, llegando al punto de la exterminación. Aparentemente, existía un único poder lo suficientemente fuerte para vencer al fascismo. Y ese era la Unión Soviética de Stalin. Tengo muchos recuerdos y uno recurrente. Sí, no me gusta lo que está sucediendo en la Unión Soviética, pero parece ser el único poder que nos puede salvar de la victoria nazi en Europa. España, 1936. Un gobierno izquierdista del Frente Popular ha ganado las elecciones. Estalla la guerra civil. Las fuerzas de la derecha salían con los fascistas del general Franco, respaldados por la Legión Cóndor alemana y las tropas italianas. El gobierno republicano solicita ayuda